En esta emisión de su programa Abogacía Digital, escucharemos los conceptos del maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, quien es académico de la Universidad de Guadalajara y quien nos hablará sobre el impacto de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hace la pregunta de si éstas tienen que ser un medio o un fin. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y ahora veremos qué nos dice el maestro Guerrero Fausto sobre estos temas. Ya estamos con el maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, quien es académico de la Universidad de Guadalajara, también ha sido abogado general de esa gran universidad y actualmente es coordinador general de servicios universitarios. Muy bienvenido, querido amigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marco, a ti, a todo el auditorio y a todos quienes ven este interesante programa de la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias. En este programa en Abogacía Digital, desde luego, de manera cotidiana, abordo temas relacionados con el entorno digital y con el derecho, querido Juan Carlos. Y en esta ocasión, nosotros hemos conocido de los últimos trabajos que desde la academia has estado desarrollando y que tienen que ver con el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde pude leer que tú has hecho varias preguntas muy provocadoras para detonar ciertos debates y una de ellas es si la tecnología tendría que ser un medio o un fin dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Mira, lo que pasa es que desde varias universidades, es un debate que tiene hoy el Movimiento Nacional Universitario, debo decirlo, provocado desde la Subsecretaría de Educación Superior para poder colocar en su justa dimensión el uso de las tecnologías en la academia o en la docencia. Hay un debate mundial en torno a qué es mejor, si volver a lo básico o utilizar utilizar las nuevas tecnologías ya como ruta, ¿no? de formación. Lo cierto es que el mundo cambió. Bueno, esta misma entrevista es muestra de ello. En cualquier otra época hubiera tenido que trasladarme yo a la Ciudad de México o tendría que haber venido ustedes a la Ciudad de Guadalajara y seguramente el alcance también del programa no sería lo que hoy es. Entonces la tecnología está aquí, es una realidad, la utilizamos en todo, desde que despertamos hasta que nos dormimos. Es más, yo les digo mucho a mis alumnos, hasta dormidos, la utilizamos. ¿Quién no pone su reloj o su aparato de muñeca a monitorear de repente el sueño, las pulsaciones, etcétera? Y bueno, la tecnología hoy es una realidad. Tenemos que aprender a convivir con ella, pero desde nuestro punto de vista, la importancia del debate radica en saber qué lugar debemos de darle en nuestra vida y sobre todo en la formación de las nuevas generaciones. Hay estudios muy serios, por ejemplo, te cito uno, que dice que las generaciones nuevas están perdiendo la capacidad de la escritura a mano, ¿no? Y muchos estudios sociopedagógicos indican que escribir a mano representa para el cerebro lo que puede representar un par de horas en el gimnasio para nuestro cuerpo. Es decir, es un tema de condición intelectual. Y así como hoy estamos muy clavados como generación en el tema de cuidado de nuestro cuerpo, de la condición, de nuestra salud, pues también deberíamos de comenzar a ocuparnos y a preocuparnos por nuestra salud intelectual. Entonces, este es el debate que se ha detonado. La verdad es que nosotros creemos que el uso responsable de la tecnología, por supuesto, que abona a varias cosas. Por ejemplo, pues a la cobertura, ¿no? Hoy hay tantos programas académicos profundos, ¿no? Licenciaturas, especialidades, posgrados, pregrados, que se pueden tomar de manera virtual o de manera digital, gracias al uso de tecnologías que han logrado llegar a lugares en el mundo donde antes era imposible pensar que se podrían meter en una escuela, siempre y cuando haya señal de internet, siempre y cuando... Y en general, sí abre una ventana de posibilidades muy interesante, ¿no? Sin embargo, también es cierto que hoy, y yo creo que quienes comparten el ejercicio de la docencia y nos están viendo, pues se habrán dado cuenta, los profesores, por ejemplo, competimos con las IAs, ¿no? Yo les cuento mucho en estos debates que hace algunos años, cuando
sabe el uso de la inteligencia artificial o el ChatGPT, pues yo me sorprendía del nivel de los trabajos que luego me presentaban, ¿no? A la hora de hacer una opinión, algún tipo de investigación, y llegué a preguntarme si debía seguir siendo profesor, hasta que mi hija, de 15 años, me dijo, papá, hay una cosa que se llama ChatGPT. Entonces me interesé, me metí al tema y me di cuenta de que efectivamente la inteligencia artificial nos estaba provocando. Yo lo siento como una provocación al ser humano para entender la forma en la que se debe educar. Hoy, afortunadamente, ya hay un montón de metodologías docentes que permiten el uso de la inteligencia artificial, incluso el contrapuntear una con otra a través de varios conceptos, para lograr una cosa, Marco, que es muy importante y que es donde quiero aterrizar la idea principal de esto: la reflexión, ¿no? El sentido crítico, el no irnos solo con la información que las nuevas tecnologías nos proveen, y que no nos quedemos en la comodidad que sin duda nos dan desde este ejercicio, aunado a todo lo que va alrededor de estos temas, ¿no? De la tecnología. Por ejemplo, como primer apunte y una idea provocadora, terminaría diciendo todo lo que como abogados tenemos que discutir en torno a la regulación de todas estas tecnologías en el uso cotidiano, desde lo más sencillo, que puede ser la Alexa, ¿no? Que tenemos en nuestra casa, hasta lo más complejo, que puede ser una telecirugía, cuando un cirujano está sentado en su casa de Nueva York y está operando en la ciudad de México. Claro, y tú, desde las dos importantes responsabilidades que he dicho que has ocupado en la Universidad de Guadalajara, además de una trayectoria en el servicio público probada, seguramente has tenido un acercamiento primero como abogado general a la regulación de estos fenómenos, a la generación de legislación universitaria que prevea algunas de estas hipótesis, y desde la coordinación general seguramente también has tenido alguna incidencia en la implementación de tecnologías y en la implementación de diversas medidas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solo eso, sino todo lo que gira en torno a una vida universitaria, que no solamente es aprendizaje en una licenciatura, por ejemplo, sino también pasa por el deporte, también pasa por la cultura y por otros más rubros de la vida muy importantes. Desde esos dos cargos, ¿cómo has visto primero la implementación de las tecnologías y cómo has visto que hoy están las universidades en cuanto a su legislación propia, y sobre todo las autónomas como es la Universidad de Guadalajara, respecto de la regulación de estos fenómenos? Mira, la respuesta, muy buena pregunta, la dividiría en dos sentidos. Primero, hay que hacer una autocrítica. ¿Sí? La tecnología nos alcanzó y nos rebasó. No solo a las universidades, en general, a los aparatos de gobierno, desde los más pequeños hasta los más robustos, fueron rebasados por fenómenos auxiliados por la tecnología. Y te pongo uno muy sencillo, que además conocemos desafortunadamente muy bien, que tiene que ver con el plagio, de repente, ¿no? Hoy las inteligencias artificiales tienen la capacidad de recolectar una serie de opiniones, transformarlas, cambiar o ideas, cambiar la forma en la que se expresan y plasmarlas, y poder decir que son prácticamente de autoría única, lo cual es todo un reto para las universidades, por ejemplo, que somos repositorios de la generación del conocimiento, del debate público y de la reflexión consciente y efectiva de la realidad que se vive en las diferentes sociedades. Por supuesto que desde la Universidad de Guadalajara tuvimos que entender que teníamos que voltear a ver a la tecnología como una aliada en los procesos, pero que también teníamos que utilizar la propia tecnología para contrapesar, ¿no? Y eso nos permitió llevar a cabo una serie de procesos desde el rectorado anterior, en el que efectivamente me tocó ser abogado general con el doctor Ricardo Villanueva, una serie de procesos que nos permitieron ir regulando esta nueva forma de relacionarnos entre los seres humanos, hay que decirlo así, y más entre los seres humanos que convivimos en una universidad, que normalmente, por definición, la universidad es el epicentro de la diversidad, del debate. Y bueno, pues a veces el debate, la confrontación de ideas no son muy cómodas, ¿no? Para las nuevas generaciones que estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Entonces, lo primero que hicimos, por ejemplo, fue crear un sistema universitario de responsabilidades para entender que el respeto, que la escucha,
que la atención era uno de los valores importantes en nuestra universidad y que a partir de eso teníamos que comenzar a construir una nueva relación entre los profesores y los alumnos, entre los alumnos y los alumnos, y por supuesto en el ecosistema universitario. Otro dato interesante, por ejemplo, en el uso de la tecnología que dijimos, bueno, ¿qué está ocurriendo? Es que nosotros, por ejemplo, teníamos un periodo muy amplio de gestión para un título universitario. Nuestros estudiantes terminaban su licenciatura y tenían que hacer 67 pasos entre el registro, la emisión, la generación de la constancia, el llevarlo a su centro universitario, regresar, esperar un correo, imprimir un QR, luego volverlo a llevar, etcétera, etcétera. Y bueno, dijimos, bueno, también ahí la tecnología nos tiene que ayudar, simplificarnos. Hicimos un nuevo reglamento de titulación en donde logramos recortar el proceso de titulación a menos de 15 pasos, un proceso que antes llegaba a durar hasta 4 años, porque tú recordarás, bueno, en el modelo, pues lo importante era tu cuero, ¿no? Mi título era un cuero sólido, que era prácticamente grabado con toda formalidad. Pero ahora la Universidad de Guadalajara tiene un título digital que te envía, que un código de barras único, efectivamente, y que se puede tramitar en menos de 15 pasos y en un periodo muy corto relativamente, en menos de 60 días. A menos de 15. Sí, que sí, y de periodos que iban desde año o 2 meses a solo 60 días en algunos casos. Ahora, tampoco hay que decirlo, o sea, hay que convivir con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, este es un gran ejemplo de ello. Pues evidentemente mantuvimos también la emisión del título en el cuero, pues porque todos queremos tener el cuadro colgado en nuestra casa o en nuestra oficina como reconocimiento al esfuerzo de tantos años. Pero eso no le quita validez al título electrónico, ni le quita importancia tampoco al ajuste que gracias a la tecnología pudimos hacer para darle un mejor servicio a nuestros egresados, por ejemplo, ¿no? A los estudiantes que ya habían terminado sus estudios. Desde luego, y el hecho de que la tecnología sea útil incluso para la simplificación de trámites, la simplificación en general administrativa, pues nos hace ver que efectivamente, frente a la pregunta que haces de si la tecnología debe ser un medio o un fin, ahí podemos ver que puede ser un medio para mejorar la calidad de vida y los servicios en cualquier ámbito, como lo es en una universidad. Y aquí vendría otra pregunta. Esto pasa en la Universidad de Guadalajara. En algunos intentos se han hecho de que, por ejemplo, la simplificación de trámites cruce todas las instituciones públicas, pero ahí nos enfrentamos a diferentes convicciones, a diferentes idiosincrasias y a voluntades políticas también diferenciadas alrededor del país. Se ve desde la Universidad de Guadalajara una posibilidad de que el mejoramiento en la calidad de los servicios que se prestan llegue a ser en algún momento uniforme en todo el país, o ¿cómo lo ves? ¿Crees que la tecnología y la irrupción tan fuerte que ha tenido fenómenos como la inteligencia artificial lleven a eso, o más bien va a profundizar la brecha entre las grandes universidades y las que no son del mismo tamaño? Pues pasa por una definición, digamos, local de cada una de las universidades. Yo te puedo hablar de la Universidad de Guadalajara, donde estamos llevando a cabo una agresiva reforma para poder transversalizar el uso de tecnologías, con una cosa muy sencilla que tú conoces muy bien, por ejemplo, que es la firma electrónica, ¿no? ¿Cuánto tiempo, esfuerzo, recurso humano, recurso material se gasta, o más bien se ahorraría con la implementación de la firma electrónica? Es un debate que, por ejemplo, en la parte nacional tiene muchísimos años, ¿no? Pero no ha terminado de homologarse, porque dentro o en el centro de este debate pues también está la desconfianza, ¿no? Todo el mundo creemos que los sistemas son intervenibles, que podemos corromperlos, que podemos corregirlos, que son hackeables. Y bueno, lo que pasa es que la realidad nos ha también dado en el traste, demostrándonos pues, que son tan hackeables o tan corrompibles como la propia voluntad humana. Entonces, habría que hacer una valoración en torno a costo-utilidad, pero por eso digo que es una definición
casi local, casi personal de cada una de las UPEs, de las instituciones de educación superior, para poder hacer valorizaciones en torno al uso de estas tecnologías. Hay un esfuerzo importante, yo debo decirlo, el gobierno federal acaba de lanzar la plataforma Saberes MX, ¿no? Que es una plataforma que permite poner en la red conocimientos muy bien, digamos, valorados, evaluados, que siguen los procesos académicos mínimos, porque luego, pues eso también es otro reto de la tecnología, ¿no? De las inteligencias artificiales. La red se convirtió en un cúmulo de información que ya no sabemos si es correcta, si es incorrecta, si tiene valor metodológico, si no tiene valor metodológico, si tiene valor histórico, si no tiene valor histórico, si tiene valor periodístico, ¿no? Etcétera. Entonces, este esfuerzo del ecosistema educativo nacional por tener una serie de cursos que puedan estar reconocidos por el propio ecosistema, me parece que es un avance importante desde el punto de vista de entender que la tecnología también pervierte y que la tecnología también desvía y que es responsabilidad de los generadores de ese conocimiento, en este caso de las universidades, de los ecosistemas educativos y, por qué no decirlo, de los propios gobiernos, el poder regularlo. Sin embargo, como el espacio en el que se desarrollan este tipo de cosas, pues no es del todo regulable, y en este mismo programa se ha hablado muchísimo de la regulación en Internet, en el firewall, etcétera, pues lo único que nos queda es poner al alcance del consumidor productos certificados, ¿no? O sea, y dejarlo a su libre albedrío. Aquí está este curso certificado que hizo el doctor Zeng, que es un experto en derecho administrativo, o aquí está el que hizo Juanito, ¿no? Tú sabrás cuál tomas y que el usuario tenga esa libertad. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Pues que también el ecosistema educativo debe de hacerlo más accesible, porque también el universo en el que hoy nos desarrollamos en las nuevas tecnologías, desde mi punto de vista, se presta demasiado a veces a cosas de baja calidad, pues porque algunas cosas son muy costosas, ¿no? Se nos ha inculcado tanto esta parte de la monetización del conocimiento desde el punto de vista de la generación electrónica, digamos, ¿no? El conocimiento virtual, que ya todos quieren monetizar casi cualquier cosa, y no todo lo que está monetizado es de la calidad que se esperara. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, es un ejercicio muy local, debe de serlo desde las universidades, y creo, y lo dejo como una provocación también, como una idea provocadora, que ahí está el siguiente paso del prestigio universitario, en el poder desarrollar un ecosistema, no solo presencial, sino también virtual, que permita que el usuario, estudiante, el investigador, el ciudadano que consulta alguna información que se produce al seno de las universidades, tenga la certeza de que es información validada y científicamente probada. Ahí es donde está el siguiente eslabón del prestigio educativo. Y me parece que mucho pasará por la adecuación de los métodos científicos, ¿no? Y pues los métodos científicos son universales, tienen tantos miles de años siendo exitosos que tampoco va a venir la tecnología a movernos tanto. Estamos un poco deslumbrados, debo decirlo, pero al final los métodos científicos más básicos, como decía hace rato, como la escritura, ¿no? Pues va a terminar por ser la que regule estas olas, permíteme decirlo así, estas avalanchas de conocimiento no validado que ahora pulula por la red, que puede ser muy útil para algunas cosas, pero que también a muchos nos tiene preocupados por todas las consecuencias que puedan provocar. Claro que sí. Y para cerrar nuestro programa te voy a plantear una última pregunta que no me puedo ir sin plantearla, porque tú eres un conocedor de la autonomía universitaria, lo has practicado y además estás desarrollando investigaciones acerca de ella. Y como última pregunta sería, ¿cómo ves la autonomía universitaria? ¿Qué futuro le ves? Y si nos puedes dar una última idea para luego cerrar nuestro programa. Sí, bueno, qué gran pregunta, porque efectivamente, ¿autonomía desde qué punto? ¿No? Las universidades se plantean como el ágora, como el ring de la discusión de ideas y la generación de conocimiento, y justamente la autonomía inicialmente, o desde la parte
filosófica, conceptual, pues se plantea como aquella posibilidad que tienen las universidades de no tener ningún tipo de tendencia, ni política, ni filosófica, ni teológica, incluso ni siquiera biológica, ¿no? Si algo de eso ocurriera, pues no habríamos avanzado tanto como hemos avanzado, por ejemplo, en el campo de la salud, investigación que se puede llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, efectivamente, la segunda parte o el segundo escalón de la autonomía se planteó cuando nacieron las universidades públicas, porque entonces siempre estas están a merced de la tentación de los gobiernos, de los poderosos, de incidir o de influir una visión única para que el conocimiento se pueda orientar hacia algún espectro ideológico. Y desde ese punto de vista es como nace la autonomía, particularmente en México. Me parece que el concepto ha sido bastante debatido, sin embargo no ha aterrizado en cosas. Yo soy un convencido personalmente de que sí deberíamos de dotar a las universidades de elementos y de herramientas jurídico-constitucionales como las que tuvieron en su oportunidad los OCAS, que hoy desafortunadamente ya casi pasan al pasado, ¿no? Pero que tienen justo estas herramientas jurídicas, institucionales, para evitar ser agastradas por algún tipo de dogma o de ideología política, ¿no? De cualquier tipo, pero dejaría un tercer piso en el debate, ¿no? Porque al final, en este piso en el que decimos acerca de las herramientas necesarias que deben de tener desde la parte jurídico-administrativa, yo creo que la más importante es la financiera, ¿no? Hoy, en el mundo moderno, ejercicio público moderno, pues la forma de apretar una universidad, pues es reduciéndole los recursos, limitándoselos, condicionándoselos, o enfrentándola por un tema presupuestal. Entonces, la autonomía real, en este momento, pasa por la autonomía presupuestal. Pero hay una tercera, en mi opinión, que está apareciendo, ¿no? Es justo esta, la de la autonomía en la era digital. ¿Qué elementos y qué herramientas deben adoptar las universidades públicas en el mundo para lo que hemos platicado aquí? Para poder producir conocimiento de calidad con suficiente validación científica y ponerla a disposición del usuario, que hoy ya, pues hay que decirlo así, somos usuarios globales. Tú puedes meterte mañana a ver investigaciones de universidades de todo el mundo, entonces somos usuarios, poner a disposición del usuario de una manera clara, de una manera accesible, eso es muy importante, sin sucumbir a la tentación ahora de movernos en los nuevos límites político-ideológicos que ahora tiene la red, ¿no? Que ahora son todavía mucho más plurales, mucho más diversos, que tienen muchísimas características y donde la universidad tiene que tener un pensamiento muy sólido que le impida sucumbir a esas tentaciones. Y eso depende mucho, pues, los códigos de ética, los códigos de conducta, la norma interna, los acuerdos entre los actores académicos, políticos, institucionales, para poder, vuelvo a lo mismo, generar y que permita que no se nos que no cedamos ante estas nuevas tentaciones. Entonces yo diría, bueno, es la autonomía para discutir, para crear conocimiento, para investigar, para generar, por supuesto, la autonomía para autogobernarnos, para estar en condiciones de decidir qué se invierte el dinero, siempre de manera responsable, debo decirlo, siempre de manera orientada a la generación del conocimiento, a la docencia, ¿no? Y la tercera, pues la autonomía desde esta parte de poder generar elementos que permitan esta producción de conocimiento global con los estándares más altos de calidad científica. Mira, es muy interesante esta dimensión que planteas, que no muy a menudo se escucha y que efectivamente podemos haber muchas personas que suscribimos la idea, efectivamente, y no tengo duda de que será un nuevo rubro a tomar en cuenta para estudiar a la autonomía universitaria y en general a la libertad académica, que es aquello que se garantiza con esa autonomía. Y desde luego seguramente tendremos alguna otra plática si aceptas estar en este programa. Claro, un placer.
podemos tratar temas muy interesantes. El día de hoy hemos aprendido mucho con lo que nos has contado, querido amigo, y quiero invitar además a todo el auditorio, agradecerle que nos hayan escuchado toda la audiencia e invitarlos a la próxima emisión de Abogacía Digital, no sin antes agradecer tu tiempo y agradecer que hayas abierto un espacio en tu agenda para estar el día de hoy aquí con nosotros, Juan Carlos. No, hombre, muchas gracias, doctor Sein. Un saludo a todo el auditorio y esperamos vernos por aquí muy pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Este ha sido su programa Abogacía Digital. Nos vemos en la próxima emisión. Como pudimos ver, el uso de la tecnología es una realidad y puede ser una ventaja o una desventaja en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahora tenemos que hacernos la pregunta de si esta tiene que ser un medio o un fin en sí mismo. También el hecho de que las universidades hoy estén utilizando las tecnologías y que éstas puedan a su vez o profundizar la brecha de desigualdad entre unas y otras o de alguna manera equilibrar los niveles que cuenta cada una es muy importante y es trascendental saber para qué la vamos a utilizar. No se les olvide seguirnos en nuestra próxima emisión de su programa Abogacía Digital.